El buen indio Quispe comía con la boca llena las papas que había conseguido en el restaurante. Con una mano sostenía el papel de diario con las papas y con la otra desmenuzaba cada una de ellas y se las llevaba a la boca. Hacía todo con lentitud, hasta con cierta dignidad. Cierta vez en el tren que volvía a Villazón, pido un plato, el cual, según me dijo el mozo, se llamaba carne asada. Cuando llegó el plato ocurrió lo de siempre. Comí el pedacito de carne y el resto, que era arroz, lo dejé. Pero me dio lástima tirarlo. Le ofrecí el plato a una pequeña, pero no quiso. Al instante la madre, una chola gorda, adelantó la mano y lo tomó. Comió con toda naturalidad las sobras que había dejado, igual que Quispe. Hay cierta diferencia en la manera de comer de un indio y de un necesitado en Buenos Aires. Se diría que en el indio hay una mayor mesura. En cambio, nuestros necesitados suelen ensuciarse la boca y ante todo desparrama las sobras por todos lados. Y todo ello nos parece desagradable, porque aquí en Buenos Aires, como en La Quiaca, en general no nos agrada ver comer a nadie. Desde ya no comeríamos en un zaguán como Quispe, y menos comida regalada de mala manera. Además tenemos cierto pudor para comer. Consideramos aparentemente la comida como un accidente insalvable. Al menos así lo decimos cuando se hace referencia a ello. Comemos siempre en intimidad, como para que nos vean solamente los familiares. Y cuando vamos a un restaurante, casi nunca nos sentamos frente a la puerta del mismo, sino siempre a espaldas. Y si alguien que entra en ese momento nos mira demasiado, ya nos sentimos molestos y volvemos el bocado prendido al tenedor otra vez al plato, hasta tanto el indiscreto haya pasado. La comida para nosotros entra en el terreno de las cosas subversivas. Por eso cuando invitamos a alguien a cenar, no es para el exclusivo hecho de comer, tratamos siempre de que la charla disimule el gesto grosero de introducir los alimentos en la boca. Aún así, siempre nos queda el problema de la masticación, que la masticación impida la fluidez o la sonoridad de la charla. Se diría que en este tema de la comida sentimos una gran afinidad con aquel cuento de Kafka, el artista del hambre, que refiere precisamente cómo un artista de circo muere de inanición, no porque quería ganar más dinero, sino porque simplemente nunca había dado con el verdadero alimento que necesitaba. En este sentido, solemos hacer corrientemente la broma de asociar el espíritu al tema del alimento. Consideramos de buen tono insistir que ambos están reñidos entre sí. Hasta concebimos que el espíritu se logra siempre alejándonos de todo lo que se ve afuera y, entre otras cosas, del alimento. Pero un cronista indígena que había vivido un poco más al norte, al otro lado del lago Titicaca, había dibujado un extraño altar en su crónica. Hacia arriba figuraba un ovoide como símbolo del orden establecido por Viracocha. Hacia abajo unos andenes, y en el medio la humanidad como simple hombre y mujer, sitiados por los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Pero entre la pareja humana y el ovoide había una extraña cruz. En uno de los extremos de su brazo mayor figuraba la frase olla de maíz, y en el otro olla de maleza. La cruz estaba colocada en el centro plástico del dibujo, de tal modo que parecía como si todos los símbolos sagrados giraran en realidad en torno a esta posibilidad del maíz o de la maleza. En el Popol Vuh, un manuscrito maya quiché, se da otro tanto. Relata la creación de 4 humanidades que fueron destruidas por los dioses porque no los adoraban. La quinta y definitiva edad comienza con el relato del descenso de los héroes divinos al infierno, a cuyos señores vencen y luego crean el 5.º hombre. Cuando llegó el tiempo de crear el hombre, el texto dice así: de masa de maíz hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros primeros padres, los 4 hombres que fueron creados. Hasta aquí el texto. Y más al norte, entre los aztecas, se da una leyenda similar. En la lámina 38 del Códice Borgia figura a la derecha, entre 4 serpientes, el nacimiento del maíz, bajo la forma de un ser humano desnudo custodiado por 2 mazorcas tiernas. A la izquierda está la muerte de un dios Xolotl, que es el mismo que Tzalcóatl, el gran dios civilizador de los aztecas,
quien en el infierno muere para vincularse de alguna manera con la creación del hombre y del maíz. ¿Y qué significan estas leyendas? Pues que en la antigua América el hombre y su alimento se vinculaban estrechamente. Más aún, los ritos más importantes, así como los mitos centrales de su religión, trataban de favorecer esa vinculación entre el hombre y su alimento. Unen, en suma, dos cosas que nosotros separamos. Claro que si se unieran entre nosotros el hombre y el alimento, sería cosa de ir a un restaurante, pedir una comida y una vez deglutida decirle al mozo, sin más: «Señor, no pienso pagar esta comida porque ella fue desde siempre sagrada». Imposible, ¿verdad? Evidentemente, la distancia entre nosotros y el indio americano es enorme. Nuestro régimen supone otras cosas como ser esas monedas con que debemos pagar la comida. ¿Y qué régimen es ese? Pues en cierta medida el del escaparate. De un lado está uno, el hombre, y del otro lado el alimento. ¿Y cómo unimos una cosa con otra? Pues en general con unos pesos, con el cual cruzamos de alguna manera el vidrio que nos separa. En cierto modo es magia, como la del indio, ¿por qué no? El indio antiguamente trataba de que ese pálpito se concrete sin más. ¿Y cómo lo hacía? Pues comprometiendo a los dioses. Estos se encargaban, con la leyenda de su sacrificio, hacer saltar la valla al creyente y pasarlo al otro lado junto al alimento. Así se sacralizaba el alimento, y es natural, porque lo sagrado es ese ámbito donde todos los opuestos se unen. Si aquí se vive por separado el bien y el mal, la tristeza o la alegría, allá entre lo sagrado, todos se funden en una sola cosa, sin que ningún opuesto predomine. ¿Y cómo no se iba a pensar eso del alimento? Es lo más opuesto al hombre, supone la salida de éste hacia afuera, quizás el único paso que realmente da el hombre hacia la materia. Es más, el alimento supone casi exclusivamente el conocimiento de la realidad, porque él está en el mundo de afuera, frente al hombre, y el hombre debe recogerlo para incorporarlo. Por eso el alimento era sagrado para el indio, porque era la primera oposición y el primer síntoma de la caída del hombre en el mundo, su desgracia de haber perdido el paraíso. Y también implica el misterio de que haya mundo y de que tengamos que alimentarnos. Comer significaba entonces volver a juntar lo que los dioses habían separado. Por eso el indio Quispe comía con tanta parsimonia y también lo hacía con tanta naturalidad la chola aquella del tren. Están en la ley antigua, según la cual lo que se da afuera es un poco lo que fue puesto por la divinidad y tiene alguna razón de ser. El simple misterio de estar nomás ellos y el alimento, y de alguna manera ambos se encontrarán porque así estaba escrito. Y nosotros no tenemos nada escrito, ni siquiera un contrato. Ahí nos ponemos de espaldas a la puerta del restaurante para comer. ¿Y cómo hacemos para destruir la oposición del alimento? El indio se funde el alimento, uno y otro mantienen su vigencia. El alimento es indio, el indio es alimento, casi como en los ritos. En ese plano donde es sagrado, todo es sagrado y donde nada se opone ya. ¿Y nosotros? Pues nos devoramos sin más el plato, así vencemos la oposición. Realmente, ¿qué puede haber pasado para que se pierda ese sentido sagrado del alimento? Desde aquel entonces hasta ahora hemos ganado en realidad. Sabemos siempre dónde estamos parados, pero perdimos el alimento. Lo pusimos del otro lado de los escaparates. Y eso está mal. Hay leyendas indígenas que hacen referencia a la rebelión de los utensilios y también de los alimentos. En la cerámica de la costa del Perú y en los manuscritos aztecas aparecen utensilios y mazorcas de maíz con pies y brazos, a veces persiguiendo a los hombres. Qué raras leyes sigue la mente humana en estas cosas. ¿Qué significa esta rebelión? Uno de los axiomas de la antigua sabiduría era el de respetar a los opuestos. Por ejemplo, no se podía, sin más, tratar de que siempre fuera de día, porque alguna vez la noche se iba a vengar y todo habría sido nada más que noche.
En la misma medida, el hombre no podía simular que no tomaba en cuenta el alimento. Alguna vez éste se iba a revelar y no habría más hombres, sino puros alimentos por todas partes. Algo de esto está pasando. Basta leer los diarios. ¿Acaso los problemas del mundo moderno no giran en torno a la rebelión de los alimentos? Realmente, si así fuera, habría que preguntarle al indio Quispe cómo se hace para sacralizar otra vez el alimento y unirlo al hombre nuevamente. Esa es la tarea de América.